Yo soy Elisa Queijeiro y esto es E-Cultura. Fue en el siglo XX, a principios, en 1913, cuando el exministro español, Faustino Rodríguez Sampedro, presidente de la Unión Iberoamericana, designó el 12 de octubre como el Día de la Raza. Quería sentar el festejo de una nueva cultura, esa que surgió por el encuentro y fusión de los pueblos indígenas de América con los conquistadores españoles. De hecho, antes de esto, el 12 de octubre se conocía como el Día de la Hispanidad. Extraño, claro, porque en realidad la fecha se vuelve relevante o icónica porque ese día Cristóbal Colón salvó el pellejo gracias a que se escuchó gritar desde el mástil mayor de las carabelas: ¡Tierra a la vista! Esas palabras, con su fuerza, lo convertirían en uno de los descubridores más importantes de la historia. 3 meses habían transcurrido desde que zarparon del puerto de Palos de la Frontera. Esto en Huelva, España. A sus capitanes y tripulación les había prometido el capitán un mes de viaje. Los víveres eran para cubrir ese mes, y la valentía juntada para lanzarse a lo desconocido les alcanzaba también para un mes y nada más. 2 motines, enfermedades y el hundimiento de la Santa María, la nave más grande de la expedición, tenían a los hombres de Colón y a Colón mismo en el hilo delgado del fracaso, todos dispuestos a claudicar, exigiendo regresar. 2 días les había pedido el capitán, solo 2 días más. Llegaron a tierras insulares, entraron por las Bahamas y se asentaron en lo que hoy es República Dominicana y Haití. La Hispaniola la llamaron, es decir, la española. Colón, de ser un loco y peligrar por pecador, pasó a ser el mayor de los almirantes. En su personalidad había una determinación pocas veces vista, mezcla perfecta de necedad, seguridad y paciencia. Biógrafos de su vida ha habido muchos. El primero y el principal es su hijo Hernando Colón, que si bien con exageraciones y veneración por su padre, nos deja aproximaciones que nos ayudan a conocerlo, hasta donde el capitán quiso. Así es, Cristóbal Colón ocultaba algo tan brillante como astuto, no deja huella clara de su origen. Su época es la frontera de la Edad Media, donde los linajes eran más importantes que los comportamientos, y se pagaba con la muerte o el exilio ser judío, por ejemplo, o con el rechazo y negación por ser pobre. La historia que nos ha llegado entre comillas como oficial es que Cristóbal Colón era de origen italiano, concretamente genovés, hijo de un humilde maestro tejedor, Giovanni Colombo, y Susana Fontana Rosa. Era el cuarto de 6 hermanos y que fue a los 20 años que decidió dejar el oficio del padre y hacerse a la mar como explorador. La verdad es que la maestría y conocimientos que se requerían para ser un navegante eran muchas, y comenzar apenas a los 20 años suena un poco más cercano a la novela y alejado de la realidad. Por otro lado, la única ocasión en que el capitán hizo mención de su origen fue en una carta donde asienta: de Génova salí y en ella nací. Sin embargo, este documento es copia de un supuesto original que en realidad se perdió, y los estudiosos de Colón, peruanos, catalanes y americanos, dudan de su autenticidad, ya que durante el tiempo que sus descendientes pelearon por títulos y herencias, muchos de estos documentos se falsificaron o desaparecieron. Por supuesto que el gobierno genovés no ha descansado en defender que la cuna de Colón les pertenece. Durante el siglo XIX y XX, aportan al mundo más de 70 documentos que, según ellos, así lo afirman. Pero hoy, nuevas tecnologías forenses e historiadores minuciosos lo cuestionan. Por ejemplo, no queda registro alguno de que Colón escribiera en italiano. Incluso las cartas a sus hermanos y a sus banqueros en Génova están escritas en castellano. Su hijo Hernando viajó a Italia buscando familia. Descendientes de esos primeros Colón, no encontró nada ni a nadie, y resume así de manera elegante pero clara en la biografía de su padre. Cito: de modo que cuán apta fue su persona, tanto menos conocido y cierto quiso que fuese su origen y su patria.
Lo que quedó claro en el análisis de las cartas de Colón es que escribía un castellano culto, que su origen difícilmente fuera humilde. Primero, porque la educación en esa época era limitada a las clases altas. Y segundo, porque su primera esposa, doña Felipa Moniz, era una dama noble portuguesa. Jamás una noble de su posición social hubiera tenido el permiso de sus padres al matrimonio si el joven no lo fuera igual. Pero, ¿cómo llegó Cristóbal Colón a Portugal? Es aquí donde la historia se pone más interesante. Resulta que alrededor de 1470 naufraga el barco en el que el joven navegaba cerca de las costas de Portugal. Bueno, no tan cerca, ya que nadó más de 2 leguas, es decir, un aproximado de 14 kilómetros para salvar su vida. Ese momento y ese acontecimiento los narrará a su hijo como el parteaguas de su existencia. Ya que se vio tan cerca de la muerte, decidió internamente que su vida tenía que servir, que tenía que valer la pena. Aquí igualmente hay 2 teorías. Una, que navegaba tranquilamente como comerciante hacia Inglaterra cuando el naufragio sucedió. Y la otra, que en realidad Cristóbal Colón pertenecía a un grupo de corsarios catalanes que atacaron las naves del rey Fernando, y a causa de la batalla su barco se perdió. Si esta fuera la verdad, se comprendería entonces su necesidad de decir que era italiano y no español, o los reyes jamás lo hubieran apoyado. Haya sido como haya sido, Cristóbal Colón se destaca por ser valiente en todos los sentidos. Su inspiración por conquistar nuevas tierras surgió de sus lecturas sobre los viajes de Marco Polo, así como los escritos de Alejandro Magno, Plinio y Pausanias, autores griegos, navegantes, viajeros y observadores prohibidos en su época. Todos eran unos paganos condenados por la Iglesia. Por eso, le costó tanto que lo apoyaran, y por supuesto, por el dineral que implicaba el viaje. De loco no lo bajaban. Tuvo que sortear sus comentarios con cuidado para no despertar tales sospechas que terminara en un juicio de la Inquisición, que por cierto, se exacerbó en ese tiempo, sobre todo en España. Pero él presentó sus planes primero a los portugueses, que le llevaban por lo menos 10 años de ventaja en la exploración de los mares a los españoles e ingleses. Desde 1465, con Felipe IV, el navegante, ya bordeaban las costas de África, y además, Colón estaba en sus tierras. Los primeros trabajos que tuvo ahí fueron como dibujante y cartógrafo. Era muy bueno y se hizo de tal fama que lo contrataron en la corte, y así es que tuvo acceso al rey. Pero su propuesta de que la tierra no terminaba en un horizonte que daba al vacío, sino que era redonda, y que él encontraría una nueva ruta a las Indias, fue rechazada. Poco después queda viudo y su hijo Diego bajo su único cuidado. Decide entonces buscar ayuda para su proyecto en España, que en ese momento todavía estaba dividida en 2 reinos, el de Castilla y el de Aragón. Él busca directamente audiencia con el conde de Medinaceli, conocido por ser amante de los barcos y atraído por la navegación. Colón tenía una enorme capacidad de persuasión, aun con lo controvertidas que eran sus propuestas. El conde lo escucha, se interesa y por lo pronto le ofrece asilo, mismo que se prolonga por 2 años. Diego era pequeñito, pero al crecer requiere de una mayor atención, por lo que ingresa a un convento escuela de franciscanos. El niño, al estar tan cerca de su padre, conocía casi de memoria sus planes y sus ideas. Los monjes mandaron llamar a Cristóbal. Les preocupaban las cosas extrañas que aseguraba el niño. De nuevo Colón hábilmente les convence que si bien sus teorías son aventuradas, si él llegara a las Indias, todas las almas encontradas serían ganadas para el reino de Dios. Ese ideal sí que les gustó a los franciscanos. ¿Cuál sería la suerte de Colón? Que el prior de la orden, el director del colegio, era Hernando de Talavera, nada más y nada menos que el confesor de la reina. Devota y audaz al mismo tiempo, Isabel escuchó al prior. Evangelizar un continente completo era un sueño para la ambición cristiana de su alma,
escuchó a Colón. Le gustó lo expuesto, pero educada para gobernar bajo consejo, decidió llamar a sus hombres de confianza, los suyos, no los del rey, asesores en diversos temas que no necesariamente eran nobles. Rechazaron la propuesta de Colón. El motivo cambia. En realidad, les asusta el costo de esa aventura. No es viable en ese momento por los problemas prioritarios del reino. Mantienen una guerra con los moros y están en plena expulsión de los judíos, además de la unificación de los dos reinos, Castilla y Aragón, pero quizás quedaría para un futuro. Era 1486 y la reina decide mantener a Cristóbal Colón en la corte con una pensión muy baja, pero constante. La verdad es que era un esfuerzo importante para Castilla, porque estaba literalmente en quiebra. Transcurrieron 2 largos años para Colón, mientras un nuevo consejo de hombres doctos analizaban su propuesta. Ahora eran más religiosos. Sus políticas basadas en ideas medievales, y donde la autoridad para ellos era la eclesiástica y los padres de la iglesia. Al terminar su dictamen y radicalizada cada vez más la fe, lo tacharon de loco, casi de hereje, y el prior Hernando de Talavera vuelve a interceder por él. Permanece entonces en la corte y por el consejo del prior mantiene un perfil más discreto, pero siempre atento a una oportunidad, y esta va a surgir 3 años después. 1491. Los reyes acaban de vencer al último califato en su territorio, el de Granada, que estaba gobernada por el noble rey árabe Boabdil, última dinastía de los nazarí. La victoria se vive en todo el reino como una batalla ganada por Dios. La cristiandad versus Mahoma. El ánimo es de omnipotencia para los castellanos y aragoneses. Colón aprovecha, se acerca a la reina. Dios está con vuestra majestad. Muy cercano le dirá: Dios está con los reinos de Castilla y Aragón. Es ahora el momento de conquistar las Indias. La reina accede. Busca prestamistas. El viaje de Colón costaría 1.140.000 maravedíes. Imagínense, un maravedí era equivalente a unos 3.8 gramos de oro. Es decir, que se requerían 4.332.000 gramos de oro, unos 4.332 kilos. Si por hacer un ejercicio tratáramos de sacar el costo actualizado a nuestros días, estaríamos hablando de un valor en oro de más de 4 billones de pesos, dinero que la reina no tenía. Conocemos el nombre del prestamista. Luis Santángel era el recolector de impuestos de la reina. Su pagaré y el pago existen. Están expuestos en la Biblioteca de Sevilla. Todos los preparativos comenzaron. Sin embargo, 3 meses más tardaría Colón en zarpar del puerto de Palos de la Frontera. No solo por la búsqueda de marineros y capitanes para sus 3 carabelas, las famosas Pinta, Niña y Santa María, sino por la tremenda negociación que tuvo con los administradores de la reina sobre sus ganancias, títulos y beneficios. Por ejemplo, ser el único almirante que podría viajar por esa ruta o tener la ganancia del 10% de todo lo que se obtuviera de estos reinos, y de por vida. El rey nunca vio con buenos ojos esta postura, que consideró leonina por parte de Colón, y en cuanto pudo, nulificó los acuerdos aplicando candados al almirante que decía venir de Génova. Pero, ¿sería realmente de Génova? ¿O es verdad que Cristóbal Colón era en realidad catalán y en un tiempo estuvo en contra del rey? ¿Fue judío o se salvó de la Inquisición negándolo? Los investigadores siguen buscando respuestas. En 2001 se unieron científicos forenses de la Universidad de Gerona y la historiadora Anunciada Colón de Carvajal, descendiente directa del almirante. Juntos han tratado de desentrañar estas interrogantes. La investigación ha durado más de 15 años. Sus restos fueron exhumados con extremos cuidados y medidas de seguridad.
Las conclusiones siguen sin aportar detalles que cambien los libros de la historia, pero reafirman que Cristóbal Colón quiso trascender y que cambió su vida dándole un sentido después de casi morir a los 20 años, que soñó con una nueva ruta que conectara mundos y lo logró. Quizás sabía, y con razón, que su cuna y su linaje serían obstáculo para lograrlo, y por ello los ocultó. Sin embargo, no es lo mismo gobernar que descubrir, ni ser navegante que administrador. Desde las peticiones exigencias de Colón a los reyes antes de partir por primera vez, fueron exageradas. El almirante era ambicioso, mucho. 4 fueron sus viajes entre 1492 y 1502, y cuestionables muchas de sus decisiones, como dejar a sus hermanos Diego y Bartolomé como gobernadores de la Española, abusar de manera repetitiva de los nativos, provocar muertes y, por supuesto, odio entre ellos. E incluso se le acusó de ocultar un criadero de perlas en lo que hoy sería Venezuela. Los reyes investigaron. Don Fernando fue el más severo con él. Nunca lo quiso en realidad. Lo detienen en Santo Domingo y el que un día fue el capitán del barco regresó a España encadenado. Francisco de Bobadilla fue el encargado de investigarlo, apresarlo y destituirlo, para después, convenientemente, ser el nuevo gobernador. Los juicios en la Corte Real contra Colón fueron largos. Su dinero y títulos perdidos mientras duraron. Después, se retiraron los cargos. Demasiado tarde. El daño al almirante estaba hecho y jamás recuperaría sus títulos, ni tampoco la salud. Dolores en los huesos, una afectación en los ojos que lo mantenía prácticamente ciego y la amargura de las pérdidas y difamación le robaron la razón. Colón vivió los últimos 2 años de su vida infeliz en Valladolid, con su familia y cuidado, pero en un estado mental perturbado y angustiado, sobre todo al no recibir el reconocimiento oficial y perder el dinero que le habían prometido. El multifacético y apasionado Cristóbal Colón murió a sus 55 años. No supo que descubrió un nuevo mundo y que éste tampoco llevaría su nombre. Yo soy Elisa Queijeiro y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.